Hola chicos y chicas, los saluda el profesor Héctor Silmar Herrera Martínez, mejor conocido en YouTube como el profe Silmar. El día de hoy traigo para ustedes un tema relacionado con la asignatura de Formación Cívica y Ética, que se titula Respeto e Igualdad entre Culturas. Pues bien chicos, hoy vamos a hablar de Formación Cívica y Ética, una asignatura tan importante como todas, pero esta en especial es muy significativa para nosotros porque nos enseña a convivir y a vivir en sociedad. Es importante ser ciudadanos de bien y a la vez ser participativos en esta sociedad que nos incluye. Pues bien chicos, el día de hoy, como bien sabemos, vamos a ver este tema tan importante del respeto y la igualdad entre culturas. Y para ello vamos a iniciar, como siempre, hablando de los conceptos que nos van a dar la directriz del tema. Iniciaremos hablando del concepto de respeto. Esta palabra la utilizamos constantemente y en ocasiones desconocemos su significado real o la magnitud de su significado, mejor dicho. En este caso, lo resumimos de esta manera. El respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de otro u otros seres vivos. Atención aquí. Es importante analizar. Dice, miren, es un valor que tenemos nosotros de poder aceptar, reconocer que otras personas tienen muchas cualidades, de reconocérselas, de premiárselas. Pero aquí dice al final de otros seres vivos, no otros seres humanos. ¿Por qué? Porque el respeto no solo debe ser entre seres humanos. También debe existir el respeto entre seres vivos, los seres de la naturaleza, esos seres que sin duda nos dan vida. Y hay que tener ese respeto por esas cosas. Muchas veces lo único que quizás no se debe confundir es emplear el respeto sobre objetos materiales. No, pero sobre seres vivos sí. El respeto a los animales, el cuidar de los animales, el cuidar de las plantas, el cuidar del agua. Eso también es respeto y es importante conocerlo. Por eso nos dice aquí este pequeño concepto, repito, con pequeño concepto pero muy amplio. Y que ojalá todos tengamos presente en nuestra vida el respeto. Primero que nada hacia nosotros mismos, el respeto hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra persona, porque ese mismo respeto que nos tengamos lo sabremos reflejar al resto de la humanidad y al resto de los seres vivos. Es importante esta mentalidad que debemos de tener. Luego tenemos el concepto de igualdad. Aquí es muy importante remarcar, porque hay dos conceptos que a veces se confunden. Voy a mencionar este de la igualdad. Dice, trato idéntico entre personas. Aquí nos enfocamos más al asunto de personas. Recuerden que es formación cívica y ética y va directo a las personas, a la personalidad de cada uno. Pues bien, la igualdad es eso, un trato idéntico entre personas. No hay que confundirlo con el concepto que también manejamos mucho en formación cívica y ética, en nuestra vida diaria también, que es la equidad. La equidad, muchas veces la confundimos y la empleamos para ella y no es lo mismo. Mientras que la igualdad es el trato idéntico entre personas, es decir, es dar lo mismo a cada uno. La equidad es dar a cada quien lo que merece para lograr la igualdad. En este caso hay que tener muy presente que la equidad tal vez sea el camino para lograr la igualdad, pero no es lo mismo. Es decir, en este caso, dice aquí, es dar el trato idéntico a todos. Y en ocasiones, para dar el mismo trato o las mismas cosas a las personas, a veces tenemos que aplicar la equidad. Es decir, si tengo que nivelar algo y no están en el mismo nivel desde un principio, un ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo muy gráfico. Si tengo por acá un objeto a esta altura y otro a esta altura y deseo en que se encuentren en una misma altura para ser iguales, entonces a él ya no lo tengo que subir más, a él sí lo tendría que elevar. Ahí logré la igualdad mediante la equidad. ¿Por qué? Porque le di a cada quien lo que merece. Él ya no merece más porque ya tiene. Entonces a él le estoy dando más para que se iguale. Pero ojo, no hay que confundir eso. La equidad y la igualdad son conceptos distintos. Quizás la equidad nos lleva hacia la igualdad y la igualdad, una vez lograda, es el trato idéntico entre personas. Y el tercer concepto que también se habla acá es el concepto de cultura. La cultura, y dice así, es el conjunto de elementos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un grupo de personas.
Pues sí, chicos, la cultura en este sentido es lo que nos identifica a nosotros. Recuerden que el ser humano por naturaleza es social, es sociable. Desde que aparecimos en el planeta no aparecimos solos. Empezamos a tener la necesidad de convivir con las personas, con los seres de nuestro mismo tipo, con los seres humanos. Somos sociables por naturaleza. Entonces eso nos ha hecho formar grupos. Desde que aparecimos en la faz de la Tierra, formar grupos de personas. Y en esos grupos de personas se van descubriendo esto. Ideas, tradiciones, costumbres que nos gustan. Y eso nos identifica y logramos formar una cultura. Hay muchas culturas en el mundo. Y esto es muy importante reconocerlo porque en los países, dentro de cada país tiene su propia cultura y dentro de esa cultura hay muchas culturas más. Una ramificación de culturas porque es eso, de grupos de personas. Y es importante reconocerlo, aceptarlo. Veamos acá que estos tres conceptos vamos a buscar hilarlos, unirlos, miren. Es respetar, es reconocer de los seres humanos que merecemos ser iguales, un trato igual. Y que todos pertenecemos a un grupo social, a una cultura. La cultura es muy importante y nadie, ningún ser humano se libra de pertenecer a ella. Alguien puede decir, no, yo me gusta ser pluricultural. Sí, una cosa es que nos guste conocer muchas culturas. Pero hay alguna que nos identifica y que hace que formemos más parte de ella que de otras. Sí, es importante conocerla, sí. Pero hay que reconocer que pertenecemos a una cultura, a un grupo. Pertenecemos. Es bueno ese sentido de pertenencia porque nos hace identificarnos como seres humanos. Y, ojo, también saber que tenemos que respetar al resto de las culturas. Pues bien, chicos, vamos a dar inicio a este tema. Para mí es bastante interesante. Créanme que va a ser poco lo que vamos a hablar. En comparación de lo extenso que es y de lo rico que es, porque es muy bonito este tema. Sobre todo porque como es de nosotros como seres sociales, nos interesa. Muchos de ustedes van a estar viviendo situaciones así. Y a veces es bueno estar enterado de ver cómo combatirlas o cómo mejorarlas o cómo disfrutar de esta situación. Pues bien, chicos, siempre empezamos con la parte histórica, con el antecedente del tema. En este caso me sentí un poco mal porque al hacer el antecedente del tema comúnmente uso esta parte del pizarrón. Es como un antecedente nada más, con una línea que nos va a empezar a dar, pero esta vez tuvo que ser más amplio. Y me dio tristeza porque quiere decir que estos eventos han habido muchos. Y créanme que aquí son en resumen. En realidad ha sido nuestra vida en sociedad desde que aparecimos, ha sido formada en base a muchos maltratos, muchos abusos entre nosotros mismos, entre congéneres, como dicen, entre nosotros mismos nos hemos hecho daño, porque desafortunadamente tenemos la mentalidad. Recuerden que pertenecemos al grupo de los animales. Los seres vivos pertenecemos al grupo de los animales. Y estamos hasta arriba de la pirámide porque somos el único animal que tiene la capacidad de razonar. El resto de los animales sabemos que actúa por instinto. Pues en ocasiones ese razonamiento, lejos de ayudarnos, nos perjudica. A lo mejor a nosotros nos beneficia, pero perjudica al resto de los grupos sociales. ¿Por qué? Porque pensamos mucho en nosotros y en ocasiones nos olvidamos del resto de la humanidad. Es lo que conocemos comúnmente como el egoísmo. Y el egoísmo es algo muy presente en los seres humanos y en los grupos sociales en general. Desafortunadamente así es, por nuestra condición de ser racionales. Pues bien, vamos a empezar hablando, lo traté de hacer de manera cronológica. Uno de los primeros antecedentes para que todo esto de las culturas, este reconocimiento de las culturas que vamos a ver aquí, fue la esclavitud. La esclavitud que está presente desde hace miles de años. Aquí lo manejamos desde las primeras civilizaciones agrícolas, aquellas grandes civilizaciones agrícolas, las primeras que se fundaron, que fueron en el año, del año 4000 al año 3500 antes de Cristo aproximadamente. Aquellas culturas como la egipcia, la fenicia, los griegos, los romanos, se formaron precisamente de la esclavitud. De tomar a otros grupos étnicos, a otros grupos sociales y obligarlos a construir sus propios templos, a hacer su servidumbre, a maltratarnos, a tener una vida extrema, de extrema pobreza y maltrato, la esclavitud en pleno.
Desde ahí empezó, imagínense, socialmente hablando, desde que estamos en el planeta, nos esclavizamos entre nosotros. Vean lo triste que es. Después pasaron muchos años de la esclavitud, sigue porque hasta la fecha, aunque es triste reconocerlo, hay especies de esclavitud, disfrazada quizás ya por la modernidad, pero todavía hay esclavitud. Claro que aquí era extenuante, era determinante. Pasaron muchos años, llegó la Edad Media, el feudalismo, el siglo negro se le llama la época oscura porque después vino el siglo de la luz. Entre el siglo V y el siglo XV, la Edad Media. Una época en la que sí ciertamente se le cambió el nombre al esclavo a siervo, pero la vida era la misma. Todos servían al señor feudal, a los reyes, a la monarquía, y tenían una vida de muchas carencias y sobre todo de mucho maltrato entre nosotros mismos, socialmente hablando. Después podemos hablar de otra fecha, de 1492 a 1898, miren qué periodo, la colonización de América. Empezó con Cuba y Haití, con la llegada de Colón, y se prosiguió por toda Mesoamérica, cuando le tocó a nosotros los mexicanos, le tocó a muchos países ser colonizados por los europeos. Pues si bien sabemos, la Edad Media fue su máximo apogeo allá en Europa, pues ellos trajeron para acá la esclavitud. Vinieron, tomaron a nuestra gente, la tomaron de esclavas, aquí incluso las llevaron a Europa, y fue todo el tiempo esclavitud. Dominio. La esclavitud viene acompañada de muchas cosas malas, como por ejemplo el no reconocer las características, no respetar y no conocer que las personas tienen cualidades, tienen características que los identifican y que los hacen ser buenos en ciertas cosas. Aquí no se vio. Aquí simplemente se llegó y se pensaba ser superior quien conquistaba y el conquistado ser un esclavo. Un esclavo que según ellos no sabía, pero en realidad tenía posiblemente más conocimiento que ellos. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de hacer esa esclavitud hubiesen fusionado sus ideas? Imagínense cómo estuviésemos ahorita, indudablemente adelantados. No estaríamos en el año 2020, pero viviendo como en el año 3000. Digo yo, ¿por qué? Porque sería una gran fusión. Ahorita ya no se puede hacer porque únicamente se puede investigar cómo era la forma de vida, pero nunca en ese momento se dio esa fusión que debió haber sucedido. Luego podemos hablar del famoso apartheid. Este tema es muy amplio, ustedes gustan, pueden buscar. Se dio en Sudáfrica, sobre todo ya empezó la discriminación racial sobre las personas de raza negra. Se empezó esa discriminación de tal manera extrema, de también un tipo de esclavitud que ya no son tiempos tan lejanos, 1948, en donde por acá podemos hablar de un personaje que para mí es un ícono de la historia, un ícono de la humanidad, el señor Nelson Mandela. Una persona que pasó más de la mitad de su vida en prisión injustamente, precisamente por este apartheid. Por la gente que pensaba que por el hecho de ser de raza negra no tenía los mismos derechos ni las mismas capacidades. Y él demostró todo lo contrario. Sin necesidad de armas, sin necesidad de presiones, demostró cómo el valor de las personas no está en el color, sino en la forma de pensar y en la forma de ver la vida y de cómo respetar al resto de la humanidad. Esto lo hizo Nelson Mandela y se habla de él porque al final fue una víctima también de esta esclavitud disfrazada que todavía vivimos. Después podemos venir hablando en 1955 de los derechos afroamericanos. Esta situación ya fue en Estados Unidos. Estuvo durante 10 años y de ellos, donde se pudo ver cómo en una civilización tan avanzada como la estadounidense, económicamente y tecnológicamente hablando, existía esa discriminación todavía en 1955, hace muy poco. Entre ellos podemos rescatar a otro ícono de la humanidad, don Martin Luther King, un pastor evangélico que se dio a la tarea de luchar por los derechos de los afroamericanos. Antes de 1955 el maltrato era extremo en Estados Unidos para estas personas, personas donde por ejemplo se podía ver en un restaurante, según algunos libros que hemos podido leer, donde se decía así, por ejemplo, en un restaurante: se prohíbe la entrada, escuchen bien, a mujeres, a mujeres, mexicanos, perros y negros. Imagínense ese nivel.
era inclusive, querían humillar de tal manera a los afroamericanos de ponerlos incluso debajo de los mismos animales. Eso en el trato. Vean ustedes. Esto, ya para qué decirles, no podían ni votar, no podían salir a las calles tranquilamente, eran rápidamente culpables de muchas cosas, eran maltratados, eran golpeados por las personas que se creían blancos en diferencia igual, otra vez racial la situación. Don Martin Luther King luchó mucho, dio incluso la vida, fue asesinado por eso, pero lograron, este movimiento se logró que en 1964 se logró la declaración para que los afroamericanos pudiesen votar, porque tenían los mismos derechos como ciudadanos estadounidenses sin importar el color. Esto se logró gracias a Martin Luther King para que en 1965 se diera la primera votación en donde los afroamericanos pudieran participar. Hoy en día en los Estados Unidos, que es un país que siempre está en el ojo de todos los países por su economía, por su avance, se sabe que hace algunos años tuvieron ya un gobernante de color, el señor Barack Obama, quien ha dejado también una huella humana en su mandato. Quizás de los presidentes más queridos en los Estados Unidos por su humanidad. Es importante recargar esto. Todavía estoy en el antecedente del tema. Y por último, y yéndonos más hacia nuestro país y más hacia nosotros, hacia Chiapas, está el EZLN, el Movimiento Zapatista, hecho por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se llevó a cabo en Chiapas, México, en 1994. Esto fue hace pocos años todavía, una noche para amanecer un 1 de enero del 95, o sea, fue el 31 de diciembre de 1994, cuando en Chiapas, en 4 municipios específicamente, se inició un movimiento de revolucionario, armado tristemente, porque tuvo que ser así, armado, por grupos indígenas que estaban hartos de la discriminación y del olvido de los gobiernos y de la pobreza que estaban viviendo. Esto es muy importante remarcarlo, porque gracias a esto los países, el mismo gobierno mexicano y otros gobiernos a nivel mundial se dieron cuenta del olvido en el que estaban dejando esas culturas originarias, esos grupos étnicos que tienen una riqueza cósmica enorme. Digo cósmica porque ellos tienen una visión del mundo de una forma muy importante de conservación de los recursos, que es muy importante. En este caso, estos elementos que acabo de manejar son simples ejemplos de lucha en contra de la esclavitud plena, disfrazada. Aún actualmente vemos esclavitud en algunos países, vemos crímenes, vemos trata de blancas, personas que traen de otros países y los obligan a trabajar de cosas indebidas. Todo esto es parte de esa discriminación. Y es parte de lo que estamos trabajando el día de hoy, de buscar cómo lograr ese respeto, esa igualdad entre culturas, para que esto ya no vuelva a suceder. Pues bien, para ello se crearon organismos. A nivel mundial está el Comité Internacional de los Derechos Humanos, en la ONU, que derivado de él se empezó a formar en cada país las comisiones nacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí en México existe la Comisión Estatal y también la Comisión Municipal. En cada lugar tenemos un lugar de este tipo a donde podemos asistir si estamos sintiendo que nuestros derechos no están siendo respetados, si estamos siendo discriminados por cualquiera que sea la situación. ¿Cuáles son los principales focos de discriminación? Pues aquí los tenemos. La discriminación por sexo. Esto habla directamente de que hoy sabemos que hay una diversidad sexual, de preferencias sexuales. Y eso es importante respetarlo, admitirlo, reconocerlo. Porque si no lo hacemos, estamos discriminando. También hay de raza. Esto sabemos que es quizás de los principales, de los iniciales, de raza. Muchas veces entra en juego el color de la piel. El color, la pigmentación de la piel, que no hace diferencia de ninguna manera entre los seres humanos. Por el contrario, nos hace diversos. Bonito. Ustedes simplemente vamos a ir a un concepto tan sencillo. Ver una casa de un solo color a veces es un poquito triste. Cuando la vemos de 3, 4, 5 colores, qué divertido, qué alegría. Veamos las áreas de los niños, las áreas de juego de los niños. Buscamos todos los colores para que el niño se divierta. Pues así estamos creados en este planeta, así llegamos nosotros a este planeta. Diversidad de colores, de razas para eso, para darle alegría y sentido a nuestra vida.
de origen étnico, muy relacionado con esto. Esto fue un movimiento en Chiapas, México, pero ahora es a nivel mundial. Bolivia, Perú, Australia se dieron cuenta que había que reconocer a las culturas originarias. Es importante, es una discriminación total que existía de humillar al indígena. De hecho, el concepto de humillación o discriminación que más se utiliza es el término indio. Y en ocasiones, aquí en nuestro país, y en ocasiones debemos recordar que eso fue un error, un grave error que cometió Cristóbal Colón al llegar aquí a nuestras tierras. Él, de manera equivocada, luego de viajar 64 días sobre el océano Atlántico, con ese sol, con esa, pues ahora sí que con esa tristeza del mar, con casi sentir que ya se moría porque pensó que nunca iba a encontrar tierra firme, él pensó que había encontrado la nueva ruta, que era una ruta nueva que estaba buscando hacia llegar a la India, para evitar los piratas y todo eso. Cuando llega él piensa que ya llegó a la India y grita indios. Y de ahí queda ese término tan discriminatorio que no tiene nada que ver con las culturas originarias. Indios son de la India, porque así se llama su país, la cultura hindú. Pero en este caso, el origen étnico es mucho más que eso. La riqueza que existe de las comunidades originarias es enorme. De todos los elementos, de todos los factores, de todos los aspectos que queramos ver, podemos ver desde el lingüístico, desde el social, desde el culinario, de miles de aspectos, es una gran riqueza. Luego también ha habido discriminación por religión. Muchas veces hay grupos que no aceptan ciertas cosas de otros grupos que creen en religión, y luego más adelante vamos a ver por qué no debe darse eso. Política, también muy común. De filosofía, manera de pensar, a veces quiero que yo pienso así y quiero que todo el mundo piense así, y no es así. Tenemos esa libertad de pensar como nosotros querramos. De rasgos físicos, la discriminación de los rasgos físicos, los gorditos, los chaparritos, los flaquitos, los negritos, eso es algo muy común que se debe erradicar. Hablando a nivel escolar, hoy ya tiene el término del bullying, pero esto se debe eliminar. El bullying también forma parte de la discriminación y genera como consecuencia únicamente el odio, el rechazo hacia las personas. Eso no debe existir. La segregación. Y por último también hemos encontrado que el otro aspecto que genera mucha discriminación es la economía. En ocasiones la clase baja, económicamente hablando, es la más maltratada. En ocasiones quisiéramos que los países los gobiernos pensasen en cómo lograr esa igualdad. Pero sobre todo, tal vez no económica, de cultura, de mentalidad, de respetarnos. De saber que las personas estamos en este planeta con los mismos derechos, independientemente de en dónde vivamos o cómo vivamos. Pues bien, estos son uno de los factores que más generan discriminación, equivocadamente. Creo que omití no me di cuenta el de lengua. La gran cantidad, solo en nuestro país hay 63 grupos indígenas, con una diversidad lingüística maravillosa. Que en ocasiones es triste ver que esas mismas personas de esos grupos se avergüenzan de pertenecer a esos grupos y no quieren ni siquiera hablar su lengua materna, cuando es una cuestión. La lengua materna es riqueza andante de la lengua. Es muy importante hablar también de eso. Pues bien, vamos a hablar entonces acá. El siguiente concepto, una vez que vimos cuáles son los que más generan la discriminación, es el respeto y goce de la diversidad. Decía yo hace un rato, cuando vemos un lugar de un solo color, simplemente será para el gusto de alguien y para el gusto de alguien más no. Pero si vemos muchos colores, nos va a gustar. A todos nos tendrá que gustar. Quizás a mí me gusta más por el color naranja y aquel por el azul, pero estamos dentro de la misma gama de colores, dentro del mismo mural de colores que hace que nos identifiquemos. Eso es el goce. No solo el respeto, dice el respeto, es el goce de la diversidad, el disfrutar de estar en un planeta diverso, que haya de muchas cosas. En este sentido hablamos ya en pleno y de lleno
de algunas cuestiones, como por ejemplo, hoy en día hablábamos de una discriminación, de la discriminación sexual, y hoy vemos que debemos aprender a respetar esa diversidad. Entre la diversidad tenemos a la comunidad, que hoy ya se hizo más amplia, que cada vez se va ampliando más. Esto habla de que hay más diversidad. La comunidad LGBTTIQ y más. Pues aquí en realidad es una comunidad amplia que habla sobre todo de la sexualidad, de las preferencias sexuales, a las que hay que respetar. Cada quien es libre de sus preferencias sexuales. Sí, muy importante que esto lo tengamos presente en nuestra intimidad, no necesariamente a la proyección de la sociedad, porque el goce debe ser pleno siempre y cuando nosotros estemos claros de lo que queremos. Por ejemplo, en este caso, bueno, se hace referencia, espero no equivocarme en los conceptos, a las lesbianas, a gays, a las personas bisexuales, a los travestis, a los transexuales, a los interraciales, hablo aquí creo que, y hay una definición queen, que pues en inglés es reina, y más, quiere decir que hay muchas más derivados que hacen hablar de que hay esa diversidad. Es una riqueza también, una diversidad sexual, de preferencias sexuales, que nos debe enseñar a respetar la vida de cada quien. Luego vamos con la riqueza de la cultura. Es englobar esto. Aquí hay muchos términos que hablan de cultura. El respetar las culturas originarias, después de la riqueza de la cultura originaria, dice. El entender que un traje típico de una región es la característica, es algo muy bonito, que es algo que se debe valorar, que la lengua materna de un lugar es fundamental para ellos y para todo el mundo. Hay que entender esa diversidad, esa riqueza cultural, hay que gozarla. Luego dice la riqueza plurilingüística. Si todos hablamos lo mismo, en ocasiones nuestro cerebro ya está tan acostumbrado que nada más escucha. Pero qué bonito cuando llegamos a un lugar y escuchamos a otra persona que habla en otro idioma. Y queremos aprenderlo. Porque queremos conocer ese otro mundo que habla de la lengua. Es importante también eso. La libertad de creencia. Esto va relacionado con esto que siempre discriminan por la religión. Qué bonito es respetar. Respetar a quien cree en una forma y quien cree en otra sin afectar al tercero, a segundos. Es importante esa libertad de creencia que debe existir. Y por último, como decíamos, la igualdad social. El buscar la igualdad social. No estoy hablando de una igualdad económica, que va a ser imposible lograrla, porque depende muchas veces del esfuerzo de cada uno. También tenemos lo que tenemos porque trabajamos, ¿no? Pero la igualdad social sí, el respeto, la tolerancia a todo esto que estamos viendo. Entender que cada quien tiene derecho a vivir su vida como a él le parezca. Y tenemos nosotros el derecho y la obligación de respetarla. Obviamente siempre y cuando no nos afecte o no afecte la vida de otros. Por ahí hay una frase célebre de un mexicano que es el orgullo de nosotros, un mexicano de origen zapoteco del estado de Oaxaca, don Benito Pablo Juárez García, uno de los primeros presidentes indígenas, de origen indígena, de un grupo originario zapoteco. Antes habían habido otros, pero él fue uno de los más orgullosos de su origen. Él fue durante cuatro ocasiones en diferentes periodos, en un mismo periodo, fue presidente de la República y fue quien hizo los mejores trabajos de la época actual, podemos decirle, de la época contemporánea, como gobernante mexicano. Él dejó una frase, un lema que dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y vean qué profundidad. Entre los individuos como entre las naciones, entre nosotros como entre otros países, debemos de respetar. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es una frase que engloba no discriminación, no violencia y sí respeto a la diversidad que le da color a nuestro mundo. Pues bien, chicos, hasta aquí vamos hablando de estos temas y ahorita me gustaría hablar, nada más anoté aquí algunos, de las famosas tribus urbanas. Ustedes que son más jóvenes que yo, obviamente, pues disfrutan más y conocen más de estas tribus urbanas. Inclusive algunos de ustedes querrán formar parte de ellas o ya forman parte de esas tribus urbanas. ¿Qué son las tribus urbanas? Pues son esos grupos sociales, como dice por acá, de la cultura, grupos de personas
que congenian en gustos, en ideas y que van formando sus propios grupos, su propia cultura. Esto es cultura al final. Aquí tenemos, menciono algunos, por ejemplo los pachucos. Se dice que los pachucos nacen en la Ciudad de México y tienen pues su característica, aunque la mayoría tienen esas características, es la ropa. Su ropa los identifica. Su calzado, que es un calzado mocasín en tono blanco, bitono, dice, entre negro y blanco. Pantalones bombachos, algo así extendidos de tela, sombrero, corbata, mucha elegancia, una cadena y por ahí un reloj de cadena en el bolsillo. Son los famosos pachucos. Los sonderos, por lo mismo, las ondas musicales que les gusta. Los punk van sobre todo distinguidos por su forma de vestir, por sus peinados, por la música que les gusta escuchar. Los cholos, al igual, su forma de vestir muy característica. Sus cortes de cabello, casi siempre están con el cabello corto, con un paliacate por ahí. Los pantalones son algo curiosos, son una moda muy común ahora, a la cadera y con unas camisas a cuadros, es lo que pude leer, investigar de ellos. Los escatos, que los identifica, además de su vestimenta y su música, el manejo de algún medio de transporte como los patines o las patinetas. Gustan de eso y de hacer muchas travesías y ahora sí que muchas, ¿cómo decirle? Muchos movimientos con esas patinetas. Muchas acrobacias, es el término correcto. Los chacas también nos hablan. Los emos, algunos chicos también con una vestimenta, con un tipo de peinado especial. Los hippies, de las ondas más, llamémosle, de las tribus un poquito más viejas de estos tiempos. Por ahí de los 70 tuvieron su máximo apogeo. Aún existen los hippies. Los identifica sus colores. Les gusta mucho el amarillo, el verde, las camisas floreadas. Y les gusta la música. Se habla que les gusta el reggae y otro tipo de música de esos tiempos. Y por último, pues busqué por ahí, hay muchos más, que están los reggaetoneros, que los identifica principalmente ese tipo de música, que es el reggaetón, que se llama y se clasifica en un baile que le llaman ellos, que ustedes han de conocer mejor que yo, que le dicen el perreo, y que hace que cada grupo de estos, cada tribu urbana de estas, que hay muchas más, nos haga identificarse. Esto es cultura al final. Porque si alguien se viste así y a alguien le gusta y dice me gustó y me quiero poner así, adelante. Es parte de un grupo cultural, de un grupo social, una tribu urbana. En general, todo esto que vimos, lo que engloba es la búsqueda del respeto a cada uno de nosotros y entre nosotros. Eso nos llevará a una vida plena, obviamente sin guerras, sin abusos. Pues bien, chicos, espero les haya gustado este tema, que la verdad, como les decía, nos quede corto porque es muy amplio y ojalá ustedes puedan investigar más. Si fue así, recuerden, denle like al video, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que YouTube les informe cuando yo suba un nuevo video de tipo educativo que estoy seguro les va a contribuir a su acervo cultural. Hasta luego, chicos y chicas, y cuídense mucho.